ya estamos aquí con la presencia de Aldo Ferrer para analizar los hechos más destacados en materia económica de los últimos 7 días. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Gracias por venir una vez más. Por favor. Una semana en la que se publicaron las estimaciones de inflación de las consultoras privadas que difunde justamente el Congreso en forma mensual, que reflejaron una inflación anual del 35,2%, una caída, ¿no?, en relación a lo que viene sucediendo, a lo que había sucedido el año pasado. Se había registrado un pico del 41,2% en octubre y desde entonces se viene notando, ¿no?, un descenso de la tasa de incremento de los precios, la interanual, ¿no?, o la anual. ¿Cuál esperás que sea la evolución, ¿no?, de la inflación en los próximos meses a partir de esta evolución que vienen teniendo en estos... Bueno, yo creo que no está descontrolada, lo más probable es que siga bajando moderadamente y es característico de la situación de los últimos tiempos, ¿no? Una economía que opera con una tasa de inflación alta, que tiene equilibrios económicos sólidos, pero de todas maneras con problemas como este, que tiene el problema de la restricción externa, que está el problema de las expectativas, y todo esto configura un cuadro que instala una inflación crónica, a diferencia del pasado, esto yo creo que es muy importante, no descontrolada. Insisto en esto porque nosotros tenemos una historia muy traumática en materia de inflación. Tuvimos el récord mundial de inflación en el siglo XX y tuvimos varias hiperinflaciones. Esto no es previsible ahora, ¿no? Entonces el tema es, a partir de acá, de una economía que está desendeudada, cómo se logra consolidar los equilibrios macroeconómicos. Las señales son muy importantes porque cuando se salió de la crisis del 2002 y se operó con el superávit gemelo en el balance de pagos y en el presupuesto, la tasa de inflación estaba abajo del 10%. Sí, no, tal cual. Es decir, el impacto de la solidez macro en las expectativas es muy fuerte. Y esto, bueno, todavía no se ha logrado y por lo tanto subsiste este problema, ¿no? Parecía, Aldo, que se desataba un poco la inflación el año pasado. Como decía hace unos instantes, llegó en un momento a superar el 40% mirando los últimos 12 meses en octubre. Sí. Pero desde entonces el gobierno parece haber puesto la inflación bajo control. ¿Cuáles crees que son los elementos que ha utilizado el gobierno para lograr este resultado? Bueno, por un lado, manejar la escasez de dólares, manteniendo bajo control el tipo de cambio, manteniendo también en alguna medida, evitando un desvío en la parte fiscal. La política de precios cuidados algún efecto tiene en algún segmento del mercado. Entonces yo creo que es un conjunto de acciones que revela la subsistencia de problemas de fondo, pero al mismo tiempo una capacidad regulatoria considerable que permite esto que estamos señalando. Que la inflación que parecía que se desbocaba no se desbocó y probablemente no se va a desbocar. Ahora, de aquí en adelante, bueno, depende de qué pasa con el presupuesto, con el gasto público, con una serie de cuestiones, ¿no? Bueno, como acabas de mencionar, el gobierno apeló, ¿no?, justamente a mantener bastante controlado el aumento del dólar oficial, ¿no? Sí. Justamente. ¿Crees que esto es sostenible en el tiempo? ¿Crees que puede, digamos, seguir apelando a este recurso en los próximos meses, a lo largo de este 2015? Sí. El otro elemento que vale la pena mencionar es que logró de alguna manera manejar los ajustes salariales dentro de un marco, este marco de control, ¿no? Eso es cierto, sí. No, yo creo que la restricción externa está planteada, es un problema estructural, lo hemos hablado acá varias veces, el déficit en las manufacturas de alta tecnología, autopartes y demás, y la verdad es que cada vez que se percibe que hay escasez de dólares, esto tiene efectos negativos en las expectativas. Yo creo que el gobierno ha logrado controlar la situación, mantener no solo administrado el tipo de cambio oficial, sino también influir en el llamado blue. Y creo que esta situación probablemente se va a prolongar el resto del año. El tema es cómo salimos. Bueno, ¿se puede agravar la situación externa justamente apelando, ¿no?, a este proceso de atraso cambiario? Que bueno, no ha sido tan grave en el 2014, pero en el 2015 digamos, da la impresión de que... Este es un problema grave porque el dólar barato es una calamidad.
el dólar barato fue el instrumento, digamos, de la política económica principal en tiempo de la dictadura, con la tablita, después la convertibilidad. Y el dólar barato tiene un efecto muy negativo sobre la actividad económica real en términos de competitividad. Este gobierno cada vez apela más, ¿no? a esa herramienta, ¿no? No, el riesgo es claro. El riesgo es que frente a la presión inflacionaria se pise el dólar para evitar, y esto puede a corto plazo aliviar, digamos, la presión inflacionaria, pero deteriora el equilibrio real. Yo creo que el dólar barato es una verdadera calamidad. Y entonces hay que administrarlo con mucho cuidado. Yo creo que el debate de devaluar o no devaluar me parece que no es lo que corresponde. Acá el tema es cómo conseguimos mantener a largo plazo un tipo de cambio real, competitivo, previsible. Y esto no se logra de la noche a la mañana, depende de la política fiscal, monetaria, de la política de inversiones, de una serie de cuestiones, ¿no? Pero estoy de acuerdo, yo creo que un riesgo es que el gobierno apele a un atraso cambiario sensible. Yo creo que trata de evitarlo en alguna medida porque hay algún ajuste moderado, pero es un riesgo de que el resto del año se provoque una apreciación significativa, y esto tiene costos reales fuertes, ¿no? Ahora, Aldo, la semana pasada hubo un acuerdo con China importante por más de 20.000 millones de dólares, sí, de supuesta inversión, energía, en otros rubros. Usted hablaba recién de la restricción externa. ¿Cree que este acuerdo es fundamental para aliviar esa restricción externa, que va a servir para los próximos años para que lleguen realmente un monto considerable de dólares o de yuanes en este caso? No, yo creo que el acuerdo se explica en parte, sobre todo con estos créditos de proveedores chinos, por la restricción externa. Si el país tuviera, digamos, un problema más sólido en las finanzas internas, menos fuga de capitales, y no estuviera pagando el costo de la soberanía, este riesgo país que nosotros estamos pagando, que no se corresponde con la situación argentina, es el costo que le cobra a la Argentina el mercado por haber resuelto la deuda de una postura soberana, sin pedirle nada al fondo ni a los mercados, y esto lo estamos pagando. Pero este costo es menor que el costo de la dependencia, pero de esta manera el problema está. Si este problema no existiera y tuviéramos un acceso razonable a las tasas, digamos, de mercado, probablemente no se recurriría al crédito de proveedores. Pero en esa situación, los acuerdos con China, permiten ejecutar una serie de proyectos realmente importantes, como las centrales eléctricas o la central nuclear, con efectos positivos, sin duda, pero otra vez con la inconveniencia de utilizar como mecanismo de financiamiento los créditos de proveedores que vienen atados a la provisión de los productos del país de origen. No, yo este problema lo viví en una instancia muy particular cuando se hizo Zárate Brazo Largo. Yo era ministro de Obras Públicas en el 70 y había una solución del problema con una fuerte impronta de crédito de proveedores, y la obra se hacía con un altísimo componente importado. Anulamos la licitación, apelamos al financiamiento por otras fuentes, y la obra se hizo con más del 80% de componente nacional. Entonces, los créditos de proveedores son, es decir, a veces son necesarios. En este caso es probable que, dadas las circunstancias, permite poner en marcha estos proyectos, pero no es un buen instrumento de financiamiento a mediano y largo plazo. Y hay necesidades mayores, ¿no? Hay que destacar, me parece, que si no fuera por los más de 3.000 millones, digamos, que le ha prestado el Banco Central de China, el Banco Central de Argentina, hoy las reservas estarían a un nivel mínimo que preocuparía a más de uno, ¿no? No, sin duda, es una operación compleja, yo creo que está bien. China es un protagonista fundamental en la economía contemporánea, lo va a seguir siendo. Tenemos que tener buenas relaciones, tenemos que analizar bien qué tipo de división del trabajo vamos a tener con China, si vamos a reproducir la experiencia histórica, digamos, la relación que tuvimos con Inglaterra en el siglo XIX, o por el contrario vamos a tener una complementariedad intraindustrial con China, en que le vamos a comprar manufacturas, pero le vamos a vender también productos de alto valor agregado y contenido tecnológico. Este es un problema que está planteado. La emergencia de China ha introducido una serie de cambios en el mercado mundial y en la división de trabajo. Claro, usted hablaba de Inglaterra. ¿Qué se hubiera dicho si este mismo acuerdo se hace, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Como si China no fuese imperialista, no buscara otro tipo de ventaja? ¿Qué se ha dicho, por ejemplo, el Tratado Roca-Runciman, me acuerdo, ¿no? Sí, pero yo no lo pondría en esos términos, porque en todo caso
estos préstamos que se obtienen son para ampliar la infraestructura, para promover la energía nuclear y por una serie de convenios en materia tecnológica que son positivos. No son los convenios de aquella época, son distintos, digamos, es para financiar un tipo distinto de proyectos. Pero quiero decir que hay que tener cuidado que la división del trabajo que se va formalizando con estos nuevos mercados, como el caso de China, tenga en cuenta que tenemos que lograr una especialización intraindustrial y no aquella que nos especializa en la producción primaria y nos convierte en importadores netos de manufacturas. En realidad, el acuerdo con China refleja la debilidad de la estructura productiva argentina. Si nosotros tuviéramos una industria mucho más desarrollada como deberíamos tenerla, si no hubiera sido todas las calamidades que hemos vivido, tendríamos otro tipo, que es la relación que tiene China con los países asiáticos. Es muy interesante la división de trabajo que tiene China con los países emergentes de Asia. Es intraindustrial. Claro. Está equilibrado el comercio de manufacturas. Ahora, cuando un país como el nuestro tiene estas debilidades en la estructura industrial, tiende a producirse este tipo de relación que hay que tratar de corregir. Y esto no depende de los chinos. Yo creo que acá el problema no son los chinos. Lo mismo que pasó con los fondos buitres. Esto yo no sé. Alguna vez creo que estuve acá cuando hablamos. Y yo dije, el problema no son los fondos buitres, ni son los chinos. El problema somos nosotros. ¿Cómo hacemos para realmente consolidar una política nacional? Aldo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos entonces con estas conclusiones importantes. Aldo Ferrer, con una gran experiencia y destacando, ¿no?, que tenemos que resolver esos dilemas que venimos enfrentando hace décadas y que nos llevan a tener este tipo de problemáticas en las relaciones con los países dominantes en cada momento de la historia. Nos vamos entonces, nos reencontramos el lunes a las 19:30 aquí en Metro.